Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Ágora un jueves más. Es un placer, además, que nos estéis acompañando en este centro que se ha convertido, sin duda, en ese punto de encuentro ideal y fantástico para aprender, sobre todo. A mí me gusta decir que todos los jueves aprendemos algo nuevo y nos llegamos algo nuevo a casa. Es un espacio de reflexión y también de convivencia en el que estamos todos aquí. Vamos a disfrutar de Hacemos Barrio. Es la quinta edición de este ciclo de conferencias, una iniciativa a través del Ayuntamiento de Albacete y de la Concejalía de Vida y de Participación y, como no, la FABA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, con la colaboración de este centro fantástico, el Centro Ágora. Un proyecto que nace dentro del entusiasmo, como decimos todos los jueves por la tarde, de un grupo de vecinos del Polígono San Antón que decidió que había muchas cosas que mostrar al mundo y que se podían hacer a través de una serie de conferencias y de ponentes que podían venir a mostrar pues no solo lo que saben, sino también sus experiencias, sus vivencias, y a que además nosotros podamos interactuar con ellos. Todas las tardes, todos los jueves, se graba esta ponencia. Como veis, tenemos ahí una cámara, por lo tanto, todo lo podéis ver. Yo creo que prácticamente al día siguiente lo tienes ahí colgado, Virgilio, así que al día siguiente ya tenemos las ponencias para poder verlas y disfrutarlas en YouTube, y aquellas personas que no nos han podido acompañar porque no siempre disponemos del tiempo, pues poder pasarles la conferencia y que la vean y la escuchen. Cuando terminamos las conferencias siempre hacemos como un diálogo también, porque oye, surgen reflexiones, apuntes que queremos hacer, conocimientos para poner en valor o preguntas directamente que podemos formular a la ponente. Virgilio Cencerrado, gracias de verdad por este ciclo de conferencias. Antes las hemos enumerado, ¿son 30? ¿Has dicho antes? 30 conferenciantes maravillosos de una categoría impresionante que vienen durante todo el año. Prácticamente vamos a decir que es en el periodo escolar. Lo que dura el cole, duran las conferencias también. Que eso está hecho ahí un poco porque nos viene muy bien también el tenerlo como si fuese el cole. Así que gracias por traer a tantas y tantas personas. Una conferencia de la que vamos a disfrutar esta tarde que lleva por título el gamelán javanés, de la Exposición Universal de París en 1889. Son 135 años. Hoy vamos a viajar muy lejos y al mismo tiempo, pues también muy atrás en el tiempo. Nos vamos lejos y años atrás. Y lo vamos a hacer porque nos vamos a ir a París a 1889, a esa exposición universal, donde el gamelán javanés dejó boquiabierto al público en Europa, porque marcó a músicos como Debussy o Ravel, y esa música fascinó a tal punto de que cuando finalizó la exposición y con la desaparición de muchos instrumentos de esa se generaron, en ese momento quedó envuelta en silencios y en confusiones, y hoy ella nos va a desvelar todo. Para guiarnos en esta historia apasionante, que yo no he querido desvelar mucho más, porque además vosotros ya sabéis bastante, si estáis aquí en esta conferencia, a qué venimos, tenemos a Ángela López Lara, que es pianista, que es investigadora, doctora de la Universidad Complutense. En el 2010 además se trasladó a Indonesia, que me parece una aventura fantástica, allí para poder estudiar de primera mano artes escénicas del archipiélago y especializarse en gamelán y en danzas tradicionales de Sunda, Java y Bali. Estoy deseando escucharte, a ver cómo son esas danzas tradicionales. Un trabajo que ha sido publicado además en diferentes revistas internacionales y que forma parte de congresos también. Ella vas a diferentes congresos a nivel internacional. Es un lujo poder tenerla aquí, y esta tarde pues vamos a descubrir todo lo que nos tienes que contar, que estamos aquí expectantes. Así que cuando quieras sube y toma la palabra. Un aplauso para ella. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Veo que ahora ya no son 135, sino 136, y es que el título lo pusimos el año pasado, estaba calculando. Y bueno, daros las gracias a todos los que habéis venido hoy aquí, porque bueno, pues sí que es verdad que de lo que voy a hablar es un hecho histórico de cierta importancia.
pero también es un poco, como has dicho tú, de hablar de vivencias y, bueno, al fin y al cabo, pues es contaros un poco mi vida. O sea, que agradezco que hayáis decidido gastar el tiempo en esto. Y, bueno, es un hecho que, como ya has mencionado tú antes, lo que realmente pasó en París en 1889 es que por primera vez hubo un contacto entre dos culturas, un contacto entre muchas culturas, pero concretamente entre dos que fueron la música clásica de tradición europea, concretamente francesa, y la música de un oriente lejano, en ese caso Java. Y según cuenta la historia, pues aquel encuentro dio lugar a un punto de inflexión en el curso de la música clásica por el hecho de que había ciertos compositores como Claude Debussy y Ravel que estaban ahí presentes y se dejaron influenciar por esas sonoridades del gamelán, y pues a partir de ahí la música clásica dio como un giro y abrió sus diferentes frentes que dieron lugar a vanguardias. En fin, es un tema que está claro que ha sido relevante porque hasta el día de hoy se habla, o sea, digamos que está súper de moda siempre hablar del gamelán, pero siempre además vinculado a la figura de Claude Debussy. Y la prueba está en que cualquier libro de historia de la música, nosotros como estudiantes del conservatorio, pues siempre al llegar al capítulo de Claude Debussy, pues siempre se habla de su primer encuentro con esa música oriental, con el gamelán, y cómo aquello le influyó en su estilo compositivo, y a la larga cómo aquello pues hizo que la música clásica tomara otro rumbo. Y bueno, y de hecho, si podéis comprobarlo vosotros, si buscáis en Google y ponéis Claude Debussy, gamelán, o sea, es que hay cantidad de literatura que se ha escrito sobre el tema. Y bueno, pues que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y para los que no hayamos oído quién era Claude Debussy, seguramente sí que lo tenemos en mente, aunque no lo tengamos claro, que sobre todo si hemos nacido en los 70 o los 80, porque Claude Debussy es quien compuso la música de este programa. Esto, por supuesto, no es el original de Debussy, eso es un arreglo que hizo un japonés con esta orquestación tan marciana, ¿no? Pero bueno, esta es una obra emblemática de Claude Debussy que todos más o menos tenemos un poco en mente. Y bueno, realmente yo cuando iba al conservatorio y había estudiado, o sea, estudiaba a Claude Debussy y me hablaban de Claude Debussy, yo no había oído nunca nada de lo que era un gamelán. Y fue en 2010 cuando tuve la suerte de que me dieran solicité una beca de estudios para ir a estudiar a Java, artes escénicas, como ya ha dicho María, y bueno, ahí comenzó esta aventura de enfrentarse por primera vez a lo que era un gamelán. Para que nos ubiquemos, bueno, Java es una de las islas del archipiélago de Indonesia y concretamente en el centro de Java, yo había recibido una beca para ir a estudiar a Yogyakarta, que es una ciudad que está en el centro de Java, que es lo que hoy en día se conoce como Java. Porque, por ejemplo, el oeste de Java es otra cultura, es la cultura sundanesa. Y bueno, pues ahí llegué yo en el año 2010 a estudiar gamelán y danzas indonesias. Y vamos a ver, un momento. Bueno, esto estoy aprovechando aquí, ya más que nada esto es así por dar ideas, ¿no? Por si luego a alguno se le ocurre. Yo cuando llegué allí, las casas se alquilaban por años y habíamos encontrado esta casa así tan bonita por fuera, que por dentro era luego bastante cutre. No voy a enseñar las fotos, que está mi madre aquí, pero... y tenía unas vistas bastante espectaculares que... Claro, Java es una isla de clima tropical y... era muy bonito
ponerse delante de todo esto también teniendo en cuenta la cultura y la religión de Java, porque en Java la mayoría de la población es musulmana, como bueno, en Indonesia en general, y esto se veía así con estos colores y con este sonido. Y bueno, si os podéis imaginar que de entrada, o sea, todo esto es completamente, o sea, es otro mundo, ¿no? Viniendo de aquí de España. Pero luego la aventura empezaba cada mañana cuando uno se tenía que ir a la universidad. Y yo iba a la universidad en una bici. Yo me había conseguido una bici, esta no soy yo, pero una bici holandesa de los tiempos de la colonización. Aprovecho para recordar que Indonesia estuvo colonizada por los holandeses desde el siglo XVII, aunque también habían estado los españoles, los portugueses allí. Y bueno, luego a la vista está porque en el idioma indonesio oficial hay muchas palabras derivadas del portugués, del castellano, del holandés. O sea, sepatu es zapato, lemari es armario, gratis es gratis, ¿no? Cosas así. Y bueno, yo tenía una bici como esta con la que iba a la universidad. Me costó un tiempo entender que... Porque yo cuando llegaba con mi bici, con mis cestas ahí, me ponía mis libros, mis libretas, mi vestuario, y la gente allí, en cuanto dejaba la bici sola, descubría a las señoras que venían así y me abrían la cesta a ver qué llevaba dentro. Para mí al principio era como, qué mala educación, ¿no? Qué cotillas. Luego entendí que cualquiera que lleve una bici con unas cestas es porque vende algo, ¿no? Entonces esta señora iba vendiendo ahí pues verduras y claro, aquellas llegaban allí, claro, abrían así y además me miraban y decían, ¡oh, libros! Decían, lleva libros, ¿no? Y bueno, todo el camino a la universidad pues era una odisea partiendo del hecho de tener que pasar por estas calles donde, como podéis ver, está lleno de pollos y gallinas. O sea, era ir en bici teniendo que esquivar pollos y gallinas para ir a la universidad. Y acompañado, por supuesto, de gente simpatiquísima, siempre amable, sonriente, que son los indonesios, y con paisajes de este nivel, ¿no? Encontrándote cosas como esta, que bueno, pues, dan una idea de la sencillez de la vida cotidiana allí en Indonesia, y de la vida que hay también en la calle, que es donde está realmente lo que ocurre, ¿no? En las calles y donde tú haces tu vida, donde tú consigues todo, donde te relacionas, porque dentro de las casas tampoco hay mucho que hacer, y donde todavía se mantienen este tipo de modos de vida y de utensilios, ¿no? Que a mi tía le hará mucho tilín, ¿no? Ver este tipo de cosas. Esto se encuentra todavía. Pero también es un sitio donde hay un montón de vida artística, ¿no? Y sobre todo de vida artística también en la calle, claro, porque la vida se hace en la calle. Y, por ejemplo, esto a mí me causó muchísima impresión porque era lo que había quedado de un mercado que habían derribado, un mercado de pájaros, y entonces pues los artistas de allí pues hicieron este cementerio de pájaros. Y también decoran la ciudad, o sea, es una ciudad, Yogyakarta es puro arte por donde vayas. Y luego, bueno, pues ya se llegaba a la universidad. Y claro, cuando uno llega a la universidad dice, ostras, esta es la Facultad de Artes Escénicas, ¡wow! Y ahí empezaba otro tipo de diferencias abismales con lo que nosotros hemos vivido en España o en Europa, ¿no? Dentro del mundo de la universidad o del conservatorio, en cuanto a los espacios que hay, pero también en cuanto a las maneras de enseñar, pero de las maneras de estar, partiendo del hecho de que la profesora y todos pues te sientas en el suelo, te quitas los zapatos antes de entrar. Hay otro tipo de protocolos que a lo mejor aquí dirías, ¡ay, qué mal educados!, ¿no? Ahí están tumbados y luego están sentados y luego se tumban si hay tiempo, ¿no? Yo recuerdo ver a los profesores ahí en el suelo, así como
Y pues son cosas que llaman mucho la atención. Esta era una clase de canto y como no hacía falta instrumentos, pues lo hacíamos ahí en cualquier suelo. Y luego llegaba la clase de gamelán ya por fin, ¿no? Y aquí por fin vemos un poco lo que es un gamelán, que probablemente muchos no lo tengamos aún en mente. Y ahí es donde ya, o sea, te acabas de descolocar después de todo lo que venías trayendo desde tu casa, desde que te habías ido con la bici, cuando llegabas aquí y veías la manera de enseñar, la manera de recibir los alumnos, el modo en que nos tratábamos entre nosotros en un tiempo en que además no había prácticamente teléfonos móviles, era 2010, y estábamos ahí, uno estaba en la clase, por supuesto tomando notas o memorizándotelo todo, porque no había otra manera de registrar, y luego pues interaccionando con el resto o simplemente pues estando ahí, mirando, oliendo, escuchando. Y entonces ahí empieza un poco la otra volada de sesos, que es la música para gamelán. Nosotros como estudiantes de conservatorio, y Albert, que sabe de lo que hablo, pues tenemos esa obsesión por entender en qué tono está esto, ¿no? Y qué notas son estas, más allá de cómo suene y de lo que evoque, pero esto es un fa o es un fa sostenido. Y claro, yo en las clases, pues yo iba pillando lo que podía, pero yo quería saber qué escala musical tiene este gamelán, que además ya me había dado cuenta que era diferente al gamelán que había en el aula de la otra clase, porque los gamelanes se hacen de manera artesanal, con lo cual no es que vaya a sonar siempre así como una guitarra tiene o cualquier instrumento, sino que cada gamelán tiene su sonoridad que se ajusta, sí, a 2 sistemas de afinación, pero era algo completamente desconocido. Y yo recuerdo cuando teníamos las clases, yo me quedaba con la nota, yo decía, bueno, es que esto no consigo saber si es un fa o un fa sostenido, y entonces tú tocabas pling, y entonces me iba pling, pling, sin que se me olvidara, hasta que encontraba la facultad de música occidental, que le llaman, y había un piano, y entonces llegabas al piano y hacías, sí, es un fa. Luego, curiosamente, luego llegabas a la mañana siguiente y pasa una cosa en el gamelán, que esa afinación, esa nota que está entre medias de 2, de un fa y un fa sostenido, sonará a un fa, depende de las notas que tú toques, o sonará a un fa sostenido, con lo cual, cuando un día ya había entendido que era un fa y al día siguiente cambiábamos de canción y entonces la canción tenía otras notas, ya no era un fa nunca más, sino un fa sostenido, con lo cual eso era ya... pues ya decías, bueno, voy a dejarme llevar y ya está. Luego pasa otra cosa, y es que los procesos, la manera de hacer música también es muy diferente, porque el gamelán es un conjunto de instrumentos, no es un instrumento, es un conjunto de instrumentos de percusión, gongs colgados, gongs de manera horizontal, instrumentos de láminas que se ven ahí al fondo, todo hecho de bronce, y es un instrumento colectivo. Es una cosa que además es un reflejo de lo que es la propia vida en Indonesia, la vida comunitaria, porque allí la gente vive como una verdadera comunidad en la que cada uno tiene su pequeño papel, que es pequeño, pero es fundamental para que todo funcione. Y en la música pasa igual. Cada uno tiene ahí su pequeño papel, no hay lugar para no hay lugar para virtuosismos ni para solos, de voy a hacerme ahora, yo me luzco aquí haciéndome mi solo, sino que tenemos cada uno un pequeño papel y además todos conocemos lo que hacen todos, con lo cual en las clases íbamos rotando y tenías que aprender cómo funcionaban los diferentes instrumentos para entender el conjunto. O sea, hay otra manera de comprender la música. Entonces, bueno, si esto en 2010 era algo que te dejaba un poco más para allá que para acá, pues en 1889, cuando estos compositores estuvieron allí escuchando el gamelán, pues no iba a ser menos y es normal. A ver. Más loco todavía es el contexto en el que se insertan los gamelanes, y voy a emplear aquí 2 minutos para hablar de diferentes gamelanes que hay en toda Indonesia,
porque hay gamelán en Java, hay gamelán en Sunda, hay gamelán en Bali, y cada uno tiene como una función. En Java se utiliza siempre asociado a una, bueno, en general en cualquier parte de Indonesia, siempre va asociado a un arte, a otro arte escénica, teatro, de sombras, de marionetas, danza. Y bueno, aquí escuchamos un poquito cómo suena un gamelán. Es muy curioso que el público estábamos sentados aquí detrás y los músicos están dando la espalda al público, porque realmente este espectáculo es un espectáculo de sombras que se debería ver por el otro lado para que uno vea lo que proyecta la sombra por detrás, pero allí se ha decidido que eso es poco interesante. Es mucho más interesante ver al titiritero moviendo las sombras, y es más interesante ver a los músicos cómo acompañan a ese titiritero, con lo cual el público acaba por sentarse detrás de lo que sería la vista frontal del espectáculo. Una cosa muy diferente también en Java es el hecho de que esa música sirve para acompañar danzas cortesanas, y es que en Java todavía hay sultanatos. Hay 4 sultanes que tienen una función así bastante poco clara, ¿no? Pero es una tradición que se ha seguido manteniendo, y bueno, sultanes con harenes y con sus concubinas ahí, y tradicionalmente pues la danza javanesa cortesana se ha llevado a cabo en ese entorno de los palacios, ¿no? Y esto tiene mucha relevancia también cuando lo relacionamos con París de 1889, ahora lo veremos. Y, por ejemplo, una cosa muy diferente es lo que pasa con el gamelán en la isla de Bali, donde en Bali las artes escénicas van ligadas a la ceremonia hinduista, con lo cual ni siquiera las artes escénicas se hacen para un público, sino que se están haciendo para los dioses, digamos que son como una ofrenda, con lo cual no importa hacia dónde se dirija la representación, no importa que el público esté ahí, lo que importa es que el volcán, que es una representación de Dios, está allí, con lo cual nosotros vamos a hacer la representación hacia allá, aunque justo delante haya una pared, no importa, ni el público tampoco, porque no se trata de hacer arte para mostrar arte, sino se trata de hacer una ofrenda a los dioses. Y tampoco importa que la gente esté mirando hacia otro lado o esté haciendo ruido, o no importa que haya tráfico pasando, o incluso que haya otro gamelán tocando un poquito más para allá, porque no se trata de eso, ¿no? No es arte en un escenario, ni son artistas tampoco, simplemente son devotos de Dios. Bueno, gamelanes hay de muchos tipos. El gamelán en realidad es el conjunto de los instrumentos, que a veces pueden tener también flautas, y entonces dependiendo de la región pues tendrá unas características u otras. En este caso va ligado a danza balinesa y aquí yo estaba en medio yo estaba aquí en medio, y era una absoluta confusión, porque ahí estaba ese gamelán tocando, y separado por esa pared de hojas estaba este otro gamelán. Daba igual, ¿no? O sea, el punto no era no era escuchar lo que estaban tocando. Era lo de menos. Y bueno, por último, un gamelán de la otra región de Java occidental, de Sunda, que simplemente para que lo veáis un poco así más de cerca, y también para que nos fijemos en una cuestión llama la atención la cantante.
Decía lo de la cantante porque, bueno, no ha dado tiempo a escucharlo, pero cuando yo estaba ahí escuchando muchas veces, yo decía, lo que se suele decir, se ha ido de tono. La cantante se ha ido de tono. Pero luego te das cuenta que el que está tocando el instrumento de cuerda o de viento está tocando exactamente lo mismo que ella. Entonces ya ahí dices, se ve que no, o es que todos se han ido de tono, ¿no? Y sigo, todo esto lo digo, esta es mi percepción, pero no me extrañaría que fuera la percepción también de los espectadores de la Exposición Universal. Y ahora vamos a trasladarnos a París. Hasta aquí es donde lo que yo sabía de Gamelin, lo que yo había entendido de cómo funciona esto. Y cuando llegó la época de la pandemia, yo me puse a estudiar otra vez porque bueno, no estaba muy claro para dónde iba a ir la cosa, y entonces hice mi investigación, hice mi máster y empecé a hacer esta investigación por ver un poco qué es lo que realmente había pasado en París en 1889, que tanto había dado que hablar hasta el día de hoy, ¿no? Esto me lo propuso mi director de tesis, Luca Chiantore, y porque realmente se habla mucho, en todos los libros está, pero luego no se dice nada, porque no había nada así, no había nada muy claro realmente. Y bueno, tuve que empezar a entender primero qué es lo que era una exposición universal y bueno, pues yo más allá de saber que en 1889 había estado la inauguración de esta exposición cuyo emblema había sido la Torre Eiffel, pues tampoco sabía mucho más y bueno, pues las exposiciones universales que ya empezaron en 1850, pues habían sido sobre todo unas ferias comerciales, todo empezó por ser ferias de artesanía y de productos, aunque con el paso de los años hasta el día de hoy han acabado por ser pues parques de atracciones o parques temáticos, ¿no? Incluso. Y también era un espacio donde las potencias mundiales podían posicionarse unas frente a otras y demostrar pues, el progreso que habían llegado a alcanzar en industria, en ciencia, en arte, así como el nivel de posesiones que habían alcanzado por el mundo. Es una época de auge del colonialismo, que bueno, hoy no estamos tampoco muy lejos de esto, pero en aquella época era precisamente el que tuviera más colonias era quien tenía más poder, ¿no? Y por eso pues en estas exposiciones se hizo este tipo también de exhibiciones, ¿no? De las colonias que tenía cada uno. Y que bueno, es uno de los aspectos, digamos, más lamentables y más vergonzosos de estas exposiciones universales, y que servían, por un lado, para justificar este colonialismo en base a la idea de que los pueblos colonizados pues, tenían un valor de vida menor y porque, claro, es que mira qué formas de vida tan primitivas, ¿no? De manera que esto se pudiera justificar, pero a la vez también servía como un atractivo para el público, ¿no? que podía incluso aprender de otras formas de vida y entretenerse, ¿no? Y divertirse. Y en este contexto es donde entran los Países Bajos, que estaban colonizando Java y que pudieron, durante estas 3 exposiciones universales, puesto que además Países Bajos no era precisamente un país que tuviera muchos logros que mostrar al resto de las potencias, no había grandes avances en industria, vaya, lo que tenían ellos, de lo que podían ellos en todo caso fardar, era de las colonias que tenían, que además eran bastante particulares, no eran los africanos, ¿no? Había como un poco más de nivel. Según ellos, ¿no? Y eso es lo que, de hecho, les valió el estatus que al final consiguió Holanda en estas exposiciones. Uy, se me ha ido un poco. Y, perdón. Ay. Y en estos Países Bajos, realmente, cuando participaron en las exposiciones, no fue algo a nivel, sobre todo en el año de 1889, que era un evento que conmemoraba la Revolución Francesa, con lo cual todas las monarquías de Europa
pues dijeron, yo no me mojo, ¿no? Entonces Países Bajos, que también era una monarquía, se echaron para atrás, con lo cual quienes llevaron a cabo lo exhibido allí en París fueron personas o pequeñas empresas, o sea, fue una cosa de iniciativa privada. Y aquí entra el señor Gustav Mundt, que fue quien era un administrador de las plantaciones de té y de café allí en la isla de Java, y que cuando a este señor le propusieron si quería participar en la exposición de París llevando algo, productos o algo que sirviera de muestra de lo que eran Países Bajos, pues él dijo, pues sí, me viene bien. Él tenía ahí se llegó allí con todas sus tierras, con sus trabajadores javaneses ahí, entonces le vino muy bien decir, pues venga, pues voy a participar en esta exposición universal, os voy a prestar a todos mis trabajadores para que estén allí de figurante, vamos a construir una aldea javanesa que muestre las costumbres, es como una muestra etnográfica, ¿no?, de lo que hay aquí en Java, y de paso pues voy a vender el té y el café que saco de aquí, de mis plantaciones. Era una jugada comercial pues bastante potente, entonces pues, y que causó mucho, o sea, tuvo muy buena acogida. Ahí organizaron esta aldea javanesa, y por lo que decía antes de que las colonias holandesas en Java se les pretendía dar como un toque así, había como más clase, ¿no?, comparadas con las colonias en África. Pues aquellos dijeron, pues sí, claro, vamos a traer además unas bailarinas de la corte de este sultán, como para darle a esto, que vean que además, o sea, tenemos ahí dominado un territorio que no es cualquier cosa, no es ninguna sociedad desestructurada así ni nada, no, es una sociedad que tiene hasta cortes, y nosotros estamos por aquí por encima, o sea, es una manera también de posicionarse, ¿no? Y ahí que entonces ellos pues organizaron este café concierto donde se mostró el gamelán de la isla de Java con las bailarinas, y donde supuestamente estuvo Claude Debussy y estos compositores apreciando esta música y quedándose ya tocados para el resto de su vida artística y compositiva. Y bueno, esto es lo que se sabía en realidad en esta investigación. Esto es lo que se podía encontrar en los libros ya más especializados sobre este tema. Y entonces ahora, bueno, pues yo que empezaba a hacer mi doctorado y que pretendía entrar en este tema, pues había que intentar ir un poco más allá y entonces empezar pues a resolver alguna cuestión más. Pero había pocas fuentes también, o sea, como mucho había aquí varias ilustraciones que habían dejado los espectadores de aquella época, y había un montón de registros en la prensa, ¿no?, un montón de descripciones de lo que había pasado. Sobre todo la prensa parisina estaba compuesta por, o sea, pretendían ser cronistas, pero al final eran novelistas y poetas, y entonces claro, pues las descripciones pues son una cosa, son puros poemas, ¿no?, y además haciendo muchas alusiones al orientalismo, exotista, todo. Además era perfecto porque era Oriente, había un sultán, era una época en la que las 1001 noches estaban súper de moda y todo el mundo quería ser partícipe de esa nueva estética y de esa manera de enfrentarse al mundo exótico, ¿no? Y luego también había algunas transcripciones de los oyentes y composiciones que ya hicieron ellos para piano, basados en lo que habían escuchado durante esas veladas en el café concierto javanés. Y bueno, aquí fue cuando dentro de la investigación mía pues se pudieron resolver algunas cosas, o sea, más que resolver, añadir algo más, ¿no? Cuando uno ya conoce un poco lo que es la música de la región de Sunda y ver las transcripciones, pues entonces se puede saber que, pues mira, efectivamente estaban tocando esta música que es sundanesa, que tiene estas notas, y además este hombre lo transcribió así. Y luego hay ciertos procesos, aquí me estoy poniendo un poco técnica por la gente del conservatorio,
que hay ciertas cuestiones de procedimientos musicales que van más allá de los clichés que siempre se había hablado, porque siempre cuando se habla del gamelán de París, siempre se piensa la escala pentatónica, y todo queda ahí en la escala pentatónica, cuando en realidad uno se pone a buscar un poquito más allá y ve que había una escala pentatónica, que es lo que se ve ahí abajo, pero a esa escala pentatónica, que estaba tocada por los instrumentos de bronce del gamelán, se le superponía una escala tocada por el rebab, el instrumento de cuerda, en una escala que está fuera de ahí, es cuando uno dice, esto está fuera de tono, ¿no? Y es una cosa que en realidad es un proceso musical que unas décadas más adelante se llamaría bitonalidad, ¿no? El superponer diferentes áreas tonales. Esto es un poco técnico, pero quiero decir, además esto tiene mucha gracia porque se hablaba mucho de la música del gamelán y de que es muy primitiva porque no hay evolución armónica, no hay evolución melódica. Esto, claro, es que estos están todavía, se han quedado no han evolucionado, ¿no? Sus costumbres se han quedado, siempre esta idea de que el otro primitivo, oriental, se ha quedado estancado, ¿no? Y no ha evolucionado como los europeos, ¿no? Que estamos aquí a la vanguardia siempre de la modernidad. Y cuando precisamente ellos estaban empleando ya unos procesos armónicos que aún tardaban en llegar a Europa por lo menos una década, ¿no? Y bueno, durante la investigación también estuve ahí un poco viendo qué había pasado a nivel coreográfico y descifrando movimientos, qué tipo de danzas podían haber sido, en fin, cosas un poco más técnicas que pues ahí quedan. Y lo que había pasado es que yo me había encontrado con que el kampung, la aldea javanesa, en un momento dado se cerró, ¿no? Acabó después de los 6 meses y el gamelán, o sea, los instrumentos, habían desaparecido. O sea, de hecho, bueno, pues eso, ¿dónde estaban los instrumentos del gamelán? ¿Cómo eran? ¿No? Lo único que quedaba era aquellas ilustraciones que puse antes. Muy diferente de lo que había pasado en las exposiciones de París, o sea, de Chicago y de Ámsterdam, donde los gamelanes se quedaron allí guardados, preservados en los museos de Ámsterdam y de Chicago. Hasta el día de hoy están ahí. Pero el gamelán de París, que es el que más había dado que hablar, sobre todo gracias pues, a la figura de Claude Debussy, ¿no? Pues no estaba por ninguna parte. Entonces, todo acababan por ser especulaciones sobre cómo era aquello, cómo podía haber sonado y poco más. Y claro, yo lo que sí que tenía claro es que los candidatos a ser el protagonista de la exposición que se habían propuesto, ¿no? A partir desde el mundo de la academia o desde Indonesia, pues no cuadraban con ese dibujo tan realista y tan detallista, ¿no? Porque uno de los candidatos era este gamelán, que bueno, dice uno, pues oye, se parece, ¿no? Y además, si te fijas en la pata, que está dibujada con un montón de detalle, no solo en esa ilustración, sino en otras que hicieron, dices, ostras, pues parecería que este podría ser el gamelán. Y bueno, en muchos libros pues hablan de este gamelán como que había sido el que Debussy había escuchado. Pero en realidad este gamelán estaba colocado en el pabellón de los Países Bajos, está ahí abajo, con lo cual este no podía haber sido, ¿no? Y entonces había otro gamelán, que es el más protagonista todavía, sobre todo desde Indonesia. Ellos son el que consideran que es el gamelán que había estado en París, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, claramente no era este gamelán. Pero, bueno, allí, por el hecho de que este gamelán estaba preservado en un museo donde se dijo que este es el que había sido el que había estado en París, pues había quedado esa leyenda ahí, pero a mí no me cuadraba por ningún lado y estaba claro que ninguno de esos dos estaban. Entonces, ¿dónde estaba el gamelán? De hecho, yo había dejado de buscarlo, yo no tenía ya ninguna esperanza de encontrarlo y me había imaginado pues que se había quedado destartalado, ya estaría metido en alguna buhardilla de algún particular allí en París, o que incluso lo habían fundido durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían estado en Indonesia y fundieron los gamelanes para hacer armamento, ¿no? Entonces, pues esa era otra posibilidad, que hubiera vuelto a Indonesia y que hubiera desaparecido.
Hasta que un día, de casualidad, cuando mis intereses ya eran otros, me encuentro con un artículo del periódico que dice que Gustav Mundt, este administrador de las plantaciones, había prestado su propio gamelán, que bueno, eso sí sabíamos que era suyo, pero que lo quería ceder al Museo Etnográfico de Hamburgo. ¿Y cómo te quedas así cuando después de 5 años y ves eso? Dices, bueno, y en ese momento yo estaba además trabajando con mi director de tesis, que es Luca Chiantore, estábamos Luca y yo ahí, y claro, o sea, de repente dije, Luca, o sea, mira lo que me acabo de encontrar y enseguida me puse a buscar más prensa de esa época donde se hablara de Hamburgo y estaba todo lleno de informes donde se contaba que efectivamente Gustav Mundt había mandado el gamelán a la exposición, lo había prestado, pero luego lo que él quería era enviarlo a Hamburgo porque él era de Hamburgo y quería hacer una donación al Museo Etnográfico de su ciudad natal. Y en ese momento, Luca, que estuvo ahí muy hábil, encontró el catálogo del museo, y el catálogo de todo lo que había entrado en el Museo de Hamburgo desde 1850. Y cuando llegábamos a 1889, pues apareció toda esta serie y muchísimo más, de objetos, de instrumentos musicales cedidos en diciembre de 1889 por él mismo, por Gustav Mundt, y bueno, pues ahí de repente la emoción cuesta describirla. Yo lo que hice al día siguiente fue enviar un email al museo a decirles: hola, buenas tardes, me llamo Ángela y quería saber si esta colección que va desde el A200, 1200 hasta el 2000, si esto existe en el museo, porque claro, Hamburgo había sido bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, a saber si eso aún estaba ahí. Y entonces a mí me contestaron, a los pocos días me dijeron: pues tienes mucha suerte, porque sí que tenemos los instrumentos. Además, estaría muy bien saber de dónde viene ese gamelán y quién era el Gustav Mundt ese. O sea, la gente del museo no sabía realmente lo que tenían allí, porque eso había entrado ahí como una donación de Gustav Mundt, pero no se había dicho nada más. Y bueno, yo en ese momento dije, pues no tenéis fotos de los instrumentos, yo tenía que comprobar que eso era el gamelán que habían dibujado ahí. Y esta señora me dijo que, dice, no, bueno, tenemos una foto, pero era una foto que estaba desde arriba, ¿no? Con lo cual no se veían las patas de ese instrumento. Y ahí estuvo mi madre ayudándome yo creo que sí es, porque ves, sí, esto debería ser, pero había que ir ahí a verlo, con lo cual yo a la señora, yo aquí, que vengo de aquí de La Mancha, le digo, la semana que viene estoy allí. Y ahí la señora alemana dijo, no, espera, que esto no funciona así, que aquí no somos tan de arrebatos como sois allí. Y entonces me dijo, te puedo dar cita para dentro de 2 meses. Digo, uff. Así que ahí estuve 2 meses, pues sin saber si esto iba a ser o no, pero sabiendo que tenía que ser. Y entonces por fin ya llegó el momento de ir, en enero de 2024, de ir a Hamburgo a ver qué pasaba. Luca se vino conmigo también y nos encontramos con que el Museo Etnográfico de Hamburgo no es el lugar donde se guardan las reservas, el depósito o las reservas del museo no están en el edificio, sino que están como a 1 hora de Hamburgo, con lo cual, vale, se puede entender que era complicado que prepararan los instrumentos para que yo pudiera venir a verlos. Entonces ya en esta ocasión pudimos ir a buscar el gamelán, que era muy guay porque estaba todo nevado, y era ir a buscar un gamelán en la nieve, o sea, eso era cuando un gamelán está rodeado de verde siempre, ¿no? Y, ay no, esto era antes, perdón. Entonces cuando llegamos al museo, ahí ya vino la emoción máxima, porque además el gamelán eran un montón de instrumentos y lo habían repartido por diferentes salas según donde lo tenían ellos almacenado, pues donde les venía mejor. Y claro, yo quería ver ese instrumento esa mesita con las patitas, ¿no? Ese era el que era definitivo porque era el que más veces se había ilustrado ahí en París, y de ahí se podía saber si era o no era. Y en la primera sala donde nos pusieron los instrumentos, pues ahí había varios, ¿no? Y yo entré y dije, qué bien, cuántos instrumentos. Sí, pero ¿dónde está el bonang? El bonang aquí no está. No, es que tenemos más allí, hay más instrumentos en la otra sala. Venid por aquí, pasamos a otro edificio. Aquí están. Qué bonitos, ¿no? Había más instrumentos, pero ¿dónde está el bonang? El bonang no está.
y ya nos llevaron a otra sala, a la última. No, es que ahí tenemos los últimos. Y cuando llegamos ahí, entonces ya miré así toda la fila de instrumentos y dije, ¿dónde está el bonán? Y entonces Luca, que estaba a mi lado, me hizo así, y es que estaba ahí justo debajo de nosotros. Y por fin pude ver el bonán, que era este bonán, que era claramente el que había estado en París y que era de color rojo, además, que yo siempre, claro, lo había visto en blanco y negro, entonces es como, ¡oh! ¡Y es rojo! Y bueno, pues bueno, y eso fue la emoción máxima. Por eso, bueno, os contaba que esto es un evento muy importante, pero en realidad estoy contándoos aquí mi historia de... Y bueno, ahí empezó la nueva etapa de empezar a estudiar los instrumentos, hacer un estudio de todo, de las medidas, de las afinaciones, de todo. Y por fin se pudo encontrar el gamelán. Pudimos entonces también comprobar que el resto de instrumentos que tenían ahí preservados también coincidían con los que habían sido ilustrados durante la exposición, ¿no? Como este otro o este otro. Y además encontramos uno de los objetos teatrales que habían caído ahí por casualidad, porque este no era su sitio, porque no eran propiedad de Gustav Mundt, sino que eran los que había cedido uno de los sultanes vinculados al evento, que había querido contribuir con los vestuarios y con todos estos objetos, y que se ve en una de las fotos de la exposición. Durante la exposición de París, como el gamelán, el espectáculo estaba dentro en un espacio, en el interior, digamos, la tecnología de entonces no permitía todavía hacer fotos porque era muy oscuro. Entonces sí que hay muchas fotos de lo que pasó fuera, las fotos de las bailarinas hay muchísimas, pero fotos de los instrumentos, por ejemplo, no hay ninguna, lo único que hay son esos grabados. Entonces, bueno, pero en esta foto se veía claramente que efectivamente lo que tenían en el Museo de Hamburgo no solamente era el gamelán, sino que era parte de esa villa javanesa y de esa participación de esas bailarinas. Estas bailarinas, además, usaban estos vestuarios que luego los encontré en otro museo de Holanda. Tampoco sabían que estos instrumentos, o sea, que estos vestuarios los tenían, y entonces ya pude además saber de qué color eran. Y bueno, y no es que sea una cosa que todavía la haya utilizado para nada más que para hacer pues chorradas así como esta, que me divierten muchísimo. Y nada. Como estos estudios acabaron publicados, si alguien tiene interés, los dos artículos están disponibles en mi página web, que es angelalopezlara.com, se pueden descargar, donde se cuenta pues todo, desde lo que había pasado a nivel de prácticas performativas durante la exposición universal, como ya lo que es más específico de los instrumentos musicales. Y bueno, os voy a contar así un poco de qué estaba hecho ese gamelán, que era enorme, eran muchos más instrumentos de los que yo había conseguido averiguar que estaban en el escenario a partir de los testimonios de los oyentes. Y es que había pues dos gongs enormes, el kendang, que es un tambor, un quenón, que también es de bronce, luego había unos instrumentos grandísimos de láminas. Luego había 7 instrumentos de láminas de bronce también, uno hecho con resonadores de tubos de bambú, un tambor chiquitico y los 3 bonang, 2 de los cuales se les había perdido la mesica donde van puestos. Esto era una barbaridad porque yo pensaba que en el escenario había como 5 o 6 instrumentos y luego el gamelán entero era todo esto. Lo que pasa es que se ve que mi deducción es que el escenario era pequeño y entonces al final pues ellos habían hecho una selección de instrumentos, pues con qué criterio, pues no sé. Pero bueno, fue bastante sorprendente ver todo esto ahí. Y ahí también es cuando hicimos la medición de lo que son las afinaciones del gamelán en frecuencias, ¿no? En hercios, para ver si todo eso se ajustaba a lo que las transcripciones musicales que había hecho la gente de la época pues tenía sentido o no, o si se habían dejado llevar por filtros
exotistas y habían acabado por plasmar la escala pentatónica, porque la escala pentatónica es lo que siempre se dice que es la esencia de la música oriental, ¿no? Y entonces ahí pudimos comprobar que o sea, bueno, aquí todo se ven números, ¿no? Cada fila es un instrumento, pero pudimos comprobar que prácticamente los instrumentos están todavía afinados entre sí, entre unos y otros, salvo esos dos que están en rojo, que se iban de tono, de verdad. Pero el resto coincidían muchísimo las frecuencias, o sea, 1250, 1256, 1251, 1256, o sea, había muchísima coherencia, con lo cual también eso es un indicio de que se ha mantenido la afinación hasta el día de hoy, lo cual nos ayuda también a poder decir que lo que está sonando hoy, lo que hemos podido escuchar, también estaba sonando más o menos así hace 136 años. Y eso tiene que ver también con la manera de, o sea, cómo se construyen los gamelanes, que son hechos de bronce y que tienen además, o sea, el bronce tiene esa característica de que tiene o sea, su afinación se mantiene durante muchísimo tiempo, pueden pasar cientos de años, hay gamelanes del siglo XVI y no se desafinan en todo caso al principio, pero luego es como que esa afinación se mantiene estable, ¿no? Y bueno, pues esto está muy bien para los que somos los locos de este hecho histórico, porque uno puede saber qué es lo que estuvo escuchando Debussy, por favor. O sea, tanto que hablaron, pues así sonaba, ¿no? Y no sé si lo queréis escuchar, cómo sonaba. Bueno, aquí solamente el tema es que, claro, son instrumentos, una vez que ellos supieron además que aquello era un gamelán de la Exposición Universal de París, pues claro, de repente aquello tomó otro aura, ¿no? Y el protocolo que tuvimos que llevar a cabo ahí para poder estar frente a los instrumentos y manipularlos y todo, pues fue bastante complejo. Y de hecho era la duda de si me van a dejar tocarlos o no. Yo me fui allí cargada de todo tipo de baquetas así como súper acolchadas para decir que esto no va a hacerle ningún daño al instrumento. Ya, pero bueno, de hecho no podíamos prácticamente tocar nada. Era ella la que cogía cada cosa y le daba la vuelta y yo miraba, hacía la foto, pero sí que conseguí que me dejaran tocar un poquito. Pero bueno, esto solamente es una muestrecita de nada. Y es verdad que es un poco una escala pentatónica, ¿no? O sea, lo que aquí se suele decir la escala china, ¿no? Lo que uno ve en las teclas, el piano, cuando uno coge las teclas negras del piano, por simplificar un poco, pues, ¿por qué? ¿Tocaba una canción china? Pues tú tocas con las teclas negras del piano y va a sonar un poco así. A ver, no está tan ajustado a la interválica interna, es como un poco ambigua, ¿no? Y este es el otro instrumento que sí que estuvo también en el escenario y que además está muy... es muy coherente con el instrumento anterior, quiero decir, si tocan juntos, pues ahí se iban a entender. Y el último que también sabemos que estaba en la exposición, en el escenario, que era este instrumento, el único que hay de madera. Y ya conseguí además que me dejaran hacer una pequeña intervención. Yo me había estudiado lo que habían hecho los que habían transcrito las partituras, habían hecho así una partitura y entonces yo me lo estudié para cuando llegara ahí poder tocarlo, igual que estaba en la partitura. Pero me encontré con que habían cambiado las piezas, las habían cambiado de orden, con lo cual al final no pude hacer lo que quería, pero bueno, más o menos esto era así.
bueno, pues de todos estos instrumentos, que aquí a la derecha está lo que se había registrado, lo que los oyentes habían registrado como que veían en el escenario. Está claro que era un escenario pequeñito y encima estaban las bailarinas delante, con lo cual la visibilidad no era mucha. Y bueno, al final ellos habían deducido que se veían 2 monas, un salón, poca cosa comparado con lo que había. Y bueno, pues esto es un poco lo que acabó habiendo en ese escenario durante esos 6 meses de la exposición. Y bueno, esto, o sea, realmente el haber encontrado el gamelán más allá de la satisfacción que da, ¿no?, es también algo que abre nuevas puertas a nuevas investigaciones. Y bueno, esto lo tenía que decir con la música, porque ahora quería poner un ejemplo de ese grupo de instrumentos, para que nos hagamos un poco una idea de qué es lo que estaba sonando en ese escenario. Yo lo más parecido que he encontrado de música sundanesa en la que se combinen estos instrumentos, salvo el hecho de que hoy en día se utilizan micrófonos y en su día no. En aquel escenario era todo acústico y además con el ruido de lo que había afuera, con el ruido de la gente sentados ahí en las mesas viendo el espectáculo, las bebidas, la comida. Entonces, obviamente no va a ser igual, y sobre todo con el tema de la microfonía, pero lo más parecido a aquello que yo he encontrado sería algo así, como esto. Si uno aquí afina el oído, todos los instrumentitos de bronce que se oyen ahí al fondo, están tocando en esa escala pentatónica. Pero por encima está ese rebab ahí haciendo... Está tocando en otro tono, claramente. Pero justamente esa es una de las gracias de la música sundanesa, que le da ese color particular. Y bueno, venía antes a decir que el hecho de haber encontrado este gamelán abre puertas a más investigación, porque claro, a partir de ahora se puede aprender otro montón de cosas, ¿no? Tener esos instrumentos ahí da para volver a reinterpretar todo lo que se ha dicho sobre Debussy, las influencias que ese gamelán tuvo en su música, también considerar a otros compositores de menos nombre, pero que realmente sí se pudieron ver incluso más influenciados por el gamelán que el propio Debussy, que eso es verdad que hay un poco también de mito ahí y que al gamelán le vino muy bien que estuviera Debussy ahí, que era un tipo con nombre, y que digamos que digamos que el gamelán se ha podido colgar de Debussy para alcanzar un lugar privilegiado en la historia de la música. Mientras que otros compositores menores, sin nombre, que realmente se pudieron influenciar más, incluso a corto plazo, porque la mañana siguiente ya en esos meses tenían escritos una pieza de lo que habían escuchado, y que en cambio no se han tenido nunca en cuenta, pero dicen mucho más de lo que pasó en París que lo que puedan decir las obras de Debussy, que no es por nada, pero siempre se habla de pagodas como la obra en la que se ve claramente que Debussy se influenció de ese gamelán, y Pagodas Debussy la escribió 15 años después de la exposición de París. O sea, quiero decir, sí, pues, se puede haber influenciado, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, si tratamos de buscar ahí a ver de dónde se puede sacar la música que estuvo sonando, pues hay otros compositores menores que probablemente son mucho más decisivos. Entonces, bueno, pues haberlo encontrado abre puertas a reinterpretar toda esa historiografía, todo lo que se ha contado sobre eso y cómo se ha contado, y también a partir de ahora a entender el gamelán, a conocer otro gamelán, porque cada gamelán es diferente, con otras técnicas constructivas, con otros procesos. Esto ha sido súper curioso ver
cómo estaba hecho el gamelán por dentro, ¿no? Y ver en qué se parece y en qué se diferencia a otros gamelanes de la época. Entonces, importante a nivel organológico y de la historia de la construcción de gamelanes. Y luego, por último, es también... hay una incógnita ahora muy grande, porque ¿qué va a pasar con ese gamelán? Ese gamelán ahora de momento está todavía en las reservas del Museo de Hamburgo, lleva ahí desde enero de 2024, cuando ellos ya supieron que vale, este gamelán es algo importante, no es cualquier instrumento. Pero no está muy claro qué es lo que va a pasar, si se va a hacer una exposición. Ellos lo van a sacar a la luz, lo van a sacar de las reservas, lo van a poner a la vista del público, porque nadie puede ver este gamelán. O sea, si queréis ir a verlo, os paso el email y les lo decís y os va a decir, bueno, a lo mejor dentro de 3 o 4 meses, pero a lo mejor ya ni eso, porque como ya no hay tanta urgencia por estudiarlo ni tal, pues lo mismo dicen, pues no, o sea, no se puede ver hasta que no decidan hacer una exposición bien permanente o bien temporal, que es un poco lo que yo estoy ahora con ellos así viendo. Pero bueno, es que los alemanes no hay espontaneidad, poca, está todo muy, tiene que ir todo muy calculado. Y bueno, y hace falta también pues dinero y cosas para organizar algo. Para mí, si puedo soñar con el futuro de ese gamelán, a mí me gustaría que la gente lo viera, sin duda, y que pudiera, toda la gente que hemos estado metidos en que conocemos a Debussy y que hemos oído la historia del gamelán y Debussy, pues que pudieran verlo, ¿no? Pero también me gustaría que este gamelán, en un momento dado, pudiera ser... Es que esto es muy polémico, ¿no? Y la gente de los museos puede decir, no, claro, porque es verdad que este gamelán, en teoría, fue una donación, con lo cual se supone que la manera en que fue adquirido tiene cierta validez, ¿no? Es como lícito, él lo donó, no lo expropió y lo trajo, pero bueno, ahí tampoco se puede saber, ¿no? Y teniendo en cuenta que Mundt era un tipo que llegó allí a colonizar y a sacar todo lo que pudiera, pues no sé, a mí me encantaría que este gamelán, después de haber podido ser visto, ojalá en itinerancia al menos en Hamburgo y en París, que pudiera ser devuelto a Indonesia y que fueran los indonesios los que... Porque es cierto que ellos mismos siempre han estado orgullosísimos de ese episodio de la historia. O sea, no solamente es Europa que mira al Extremo Oriente y dice, oh, qué bonito, cuando en el siglo XIX trajeron un gamelán y qué bonita influencia han tenido sobre nuestra música y cuánto le debemos a Java, ¿no? Para los indonesios, justamente, esto es una cosa súper valiosa y que a ellos les hace tener un lugar en el mundo, porque si el gamelán se conoce en el mundo, ha sido por la exposición de París y todo lo que ha venido después. Entonces, bueno, a mí me parecería lo justo y lo ideal que esto pudiera ser devuelto a Indonesia, donde además se podría restaurar, se podría reafinar, incluso se podría llegar a utilizar, pero sobre todo se podría exponer para que los indonesios lo tuvieran allí, que para eso es suyo. Y bueno, pues con esto ahora solamente ya daros las gracias. No lo voy a poner otra vez. Y desear que os haya parecido interesante y esperar que tengáis alguna pregunta o comentario. Gracias. Bueno, Ángela, un lujo tenerte en Albacete, que seas albaceteña, que hayas contribuido a la historia de la música. Para los que somos profanos en este tema, le comentaba a un amigo mío, digo, la conferencia es impresionante, pero es que es más impresionante de lo que yo soy capaz de desvelar, ¿no? Porque somos auténticos profanos en este tema. Deduzco que es un descubrimiento importante. Primero, me dijiste que habías estado dando conferencias, que habías dado conferencia en Chicago, ¿no? O en algunos países sobre este descubrimiento. Se supone que esto es un descubrimiento importantísimo en la historia de la música. ¿Te consta que alguien más haya tocado ese instrumento o eres la única persona en el mundo? Bueno, es un lujo. Y además, este vídeo no lo ha visto nadie nada más que vosotros, ¿eh? ¡Buah! Porque nunca lo he puesto en ninguna presentación.
yo no soy, de hecho, bueno, hoy he hablado mucho de mí, para lo que yo soy, pero porque venía al cuento para entender también, no sé, bueno, me he implicado ahí un poco de más hasta el punto que al final digo, ya puestos voy a poner ese vídeo, pero no, ese vídeo no se ha visto y cómo suena el gamelán así tocado, no solamente la sucesión de notas, es la primera vez que lo he puesto. Un lujo, 3 lujos. O sea, ahora mismo, hoy, por ejemplo, has seguido la línea de todas las conferencias de Hacemos Barrio. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener una conferencia para hablarnos del gamelán de la Exposición Universal? Es un auténtico lujo y te damos la enhorabuena y te agradecemos que hoy estés en Hacemos Barrio. No sé si tenéis preguntas. Aquí hay gente entendida en música. Sí, ¿no? Bueno, Ángela, estoy sorprendido, evidentemente, con todo esto que has explicado. Y bueno, referente a esto último que decías de que, bueno, tú eres partidaria que pudiera volver a Indonesia, pero a mí lo que me extraña, evidentemente no ha pasado mucho tiempo, pero que aún así el Museo de Hamburgo no se le había ocurrido ya el hecho de, no sé si restaurarlo, pero al menos que se pueda escuchar, es decir, hacer algunas grabaciones. Hoy en día, que bueno, ya hace muchísimos años, tú lo sabrás, o todos los museos musicales son interactivos, que tú vas pasando y vas escuchando los instrumentos. ¿Cómo es que no lo hacen ellos? ¿A qué están esperando? Claro, aquello de un poco más el follón. O sea, de hecho, ellos en el fondo ahora están en el punto de que, bueno, ya se ha pasado este año y ya no había tiempo para organizar una exposición permanente ni temporal. A ver, yo siempre tengo la esperanza, porque esta señora siempre me va dando esperanzas. Hay una posibilidad de que en un futuro... Entonces, de hecho, parte de la... O sea, realmente eso ahora viene... Soy yo la que tiene que proponer qué tipo de exposición y ese tipo de cosas que tú dices de lo interactivo sería parte de esa exposición, porque obviamente nunca van a dejar, como en ningún objeto de museo se puede tocar, ¿no? Tú no vas a llegar nunca a tocar un objeto de museo, entonces sería impensable que dejaran que esos instrumentos se tocaran. Incluso aunque estén en muy buen estado y que no haya ningún... Porque yo cuando lo estuve tocando era porque le estuve explicando a la señora que, vamos a ver, esto está en perfecto estado, es una cosa así, un cacerolo de bronce, que le voy a tocar con una baqueta que es así de espuma, vamos... Pero aún así, claro, eso sería impensable que ese instrumento se pusiera en funcionamiento, pero sí que con las grabaciones que tenemos, al menos sí que se podría poner ahí algún tipo de dispositivo en el que pues, uno llega y puede escuchar cómo suena ese instrumento, cómo suena ese otro. Sí, bueno, o bien con músicos de Indonesia. Ahí en ese lo dudo. En Indonesia sería otra cosa. En Indonesia es posible que lo llegaran a tocar para ocasiones concretas, así muy, muy bien guardadas. Pero en Hamburgo, con la política de museos que hay, con todo el protocolo que hay, lo veo complicadísimo. Pero sí que... No, pero simplemente un día se hace una grabación, no para que se estén tocando continuamente. Ya, sí. Bueno, lo propondré, ya de paso, que no sea solamente ahí 4 notas, sino que pudiera haber... Sí, claro, que tenga un sentido musical. Claro. Decir, no sea simplemente probar cómo suena. De hecho, tengo yo aquí otra historia graciosa, porque esa fue la primera vez que fuimos y unos meses después hicimos una segunda expedición, porque había que todavía... Bueno, Luca me acompañaba porque era parte a nivel metodológico y bueno, y había sido de alguna manera parte del descubridor de esto, ¿no? Porque él encontró ese catálogo y tal, entonces me acompañó, pero bueno, Luca de Gamelán no sabía mucho, con lo cual he sido yo la que he estado haciendo el estudio. Y había que hacer más, había cosas que yo no las tenía claras, tenía que volver a mirar esto, necesitaba fotos de tal, necesitaba otro montón de cosas. Y entonces en ese segundo viaje yo le pedí a 2 expertos también en gamelán, uno de ellos vivía en Alemania, y a que vinieran a que nos acompañaran por también tener más opiniones, porque al fin y al cabo pues siempre ven más 4 ojos que 2. Y llegó ahí este otro tipo que era un experto en gamelán y conforme llegó a la sala yo iba con todos los guantes, esta así, y este otro entró allí, y cogió así, esto, y empezó ahí a darle, y la tipa del museo estaba así, que se echaba las manos a la cabeza.
Y este estuvo ahí tocando, porque la otra ya entendió que era imposible decirle nada. El otro, este hombre, que curiosamente era bueno, medio alemán, medio húngaro, pero aquel iba allí como Pedro por su casa y estuvo tocando. Lo que pasa es que no tuve la ocasión de grabarlo. Es un hombre que está muy puesto en tocar gamelán y estuvo allí, pues ya se puso ahí a tocar. Y claro, eso es lo que tú dices, música, ¿no? Que no sea solamente una sucesión de notas. Y otra pregunta sobre lo que comentabas de Debussy, que tardó 15 años en componer pagodas. Entonces, ¿esto qué explicación puede tener? Porque a mí lo que se me ocurre, que tú también decías, que hubieron otros compositores que enseguida, entonces, que a lo mejor Debussy se basó después al ir conociendo estas composiciones. Porque, claro, si tarda tanto tiempo, a ver, se le ha olvidado. A mí siempre me había chocado ese tema. Debussy, pagodas, 1905, ¿no? Pagodas es de 1903 sí. O 3, 15 años después de la exposición. Tanto bombo Debussy. A ver, antes ¿y qué es lo que tiene pagodas que haga pensar que eso está inspirado en la música del gamelán? Básicamente, que es una música pentatónica. Usa esas 5 notas del piano, de las 12 que hay en una escala, él coge 5 y eso suena eso es pentatónico y suena a oriental. Pero Debussy ya había compuesto piezas usando la escala pentatónica antes de 1989. No te sé decir ahora cuáles, pero vaya, hay varias. Entonces, yo creo que Debussy estuvo allí, eso está claro, porque hay registros de los años 20, estuvo Godet, que era amigo suyo, y él tiene escrito ahí las impresiones de Debussy. Pues estuve con Debussy allí y él decía que, madre mía, qué contrapunto había en la música del gamelán. Palestrina se queda ahí en mantillas. Eso lo dice Debussy. Y qué manera de evocar el murmullo de las olas y de las nubes. Una serie de comentarios sobre la música del gamelán. Pero Godet mismo decía, en realidad lo que a Debussy le había gustado era la música de los vietnamitas, que era el teatro vietnamita estaba al lado. Entonces, yo no dudo de que el gamelán a él le hubiera podido hacer ahí algo y al año siguiente o 15 años después aquello le viniera de alguna manera y mezclado con otro montón de cosas y experiencias y vivencias y tal, pues te va a componer algo que de alguna manera está invocando esa exposición universal. Pero mi sensación es que la historiografía es la que al final a la que le ha convenido crear ese discurso, porque la figura de Debussy es una persona relevante, ¿no? Entonces, ¿quién era Julien Tierxot? ¿Te has oído hablar de Julien Tierxot? ¿De Louis Benedictus? ¿Habías oído hablar de...? Ni yo tampoco. ¿O Frédéric Ratz? Tampoco. Y estos, además, componen que los ves y dices, ostras, es que los tres están metiendo... Mira, esta misma melodía, los tres la ponen, a lo mejor en diferente tono, pero mira, y hacen esos estuvieron allí y lo hicieron, pero claro, eran gente que no... Entonces, mi sensación es pues que con el paso de los años, pues aquello se le dio bombo y de alguna manera Debussy fue quien hizo de mensajero de ese gamelán y hasta ahora ha llegado, pero luego ha llegado con la misma información que había hace 100 años, porque no se llegó más allá, con lo cual era todo eso, era esa especulación así. No sé si te... No es por... A mí Debussy me encanta. Me encanta no sé Debussy. Si queréis alguien más hacer alguna pregunta, comentario, sí. Bueno, enhorabuena por el entusiasmo en la investigación. Gracias. Te voy a hacer una pregunta que por mi ignorancia a ti te va a parecer un poco tonta. No, sí. Pero el gamelán, ¿exactamente qué es? ¿Es el instrumento que tú has tocado? ¿Es el conjunto de instrumentos que forman la música? ¿O es la propia música en sí? Es el conjunto de instrumentos. Es el conjunto de instrumentos, sí. Vale. Un gamelán puede tener... O sea, hay variedades de gamelán. Al principio puse como varios tipos de gamelanes en Java, en Bali. Depende de la región, pues cada gamelán tiene una composición concreta. Y son básicamente el conjunto de instrumentos, pero que pueden ser 5, pueden ser 40. Perfecto. Y al final la música también es gamelán también, o sea...
comentaba hace poco en una entrevista que yo los ciclos de conferencia los organizo con un año de antelación, que fue más o menos cuando hablé contigo, hará un año ya, que me dijo Ricardo Valéndez, el director de Teatro Cico, dice, llama a Ángela, que vive en la isla de Java, que es de Albacete. Bueno, yo no daba crédito a lo que me está... Y me acuerdo que te llamé, y no sé si me llegaste a comentar que Ravel también le influyó este tipo de música. A ver, Ravel tenía 14 añicos. ¿Ravel? Tenía 14 años. Entonces no. Entonces, o sí, pero vaya, tampoco es que... Ya. Seguramente sí, algo le tuvo que... ¿no? A todos nos ha... Cualquier cosa que hemos escuchado desde que nacemos, de alguna manera nos cambia. Oye, ¿y algunos de los instrumentos que forman parte del gamelán han salido de Java? Porque como son varios, el que tú has tocado, por ejemplo, no ese, evidentemente, en orquestas, en conciertos, o sea, ¿se ha utilizado por músicos profesionales en otro ámbito que no sea ahí, en Java? Muchísimo. O sea, en España lo que es gamelán prácticamente no se conoce, y de hecho hay un gamelán en el Museo de la Música de Cataluña, en Barcelona, que está ligado a la Escuela de Música Superior de Cataluña, un gamelán balinés. Y en la Embajada de Indonesia en Madrid tienen un gamelán javanés y otro balinés que está así hecho polvo. Eso es todo lo que hay de gamelán en España. Pero tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos, desde los años 20, 30, 40, empezaron a llegar gamelanes, y de hecho las universidades de música y de etnomusicología tienen su asignatura de gamelán, y hay gamelanes en todas las universidades, y grupos de gente occidental tocando gamelanes con profesores occidentales o con profesores traídos de Indonesia, pero a mansalva. ¿Y con los años el sonido sigue siendo el mismo que el que tú encontraste en Java, de los instrumentos y de este que tocaste tú? O sea, ¿el sonido es el mismo, o no sé si ahora la forma de hacer los instrumentos ha hecho que se afine más, que no sé, que tenga otra sonoridad? Vale, buena pregunta. Pues en realidad, o sea, como cada gamelán es diferente, porque se hace de manera artesanal, no se hacen en serie, ¿no? Aunque ahora últimamente sí que ya, claro, se lo montan de otra manera y ya pues hacen pues todas las láminas, ya como que se homogeneiza, ¿no? Sí. Pero hasta mediados del siglo XX ha sido una cosa artesanal, y entonces pues cada uno es diferente. Pero lo que se sabe es que la afinación se puede mantener durante 100 o 200 años sin que cambie. Pero hombre, un poco va a cambiar. Entonces, y yo ahora, claro, estos años he estado yendo a museos de gamelanes que hay allí en Indonesia o aquí, y sobre todo los de allí, que allí sí que te dejan tocarlos, porque allí de protocolo no tienen cuidado, directamente no tienen ni cuidado. Y allí sí que he podido tocar gamelanes, y entonces algunos que dices, ostras, este se parece un montón, como que los intervalos, la afinación que lleva, pero este suena como más apagado, o este suena más metálico. O sea, cada uno es diferente, pero sí sabemos que es verdad que se conservan, y es por eso por lo que a día de hoy se puede decir, bueno, pues más o menos así sonó cuando Debussy estuvo ahí en el... Esto entonces se podría comparar con el Stradivarius. ¿Tiene alguna categoría? Porque, bueno, en Chicago dices que había otro, en tal. ¿Qué importancia tiene con respecto a los que se conocen? Y luego comentabas que el hecho de que hubiera estado 135 años escondido en el Museo de Hamburgo, en parte ha sido bueno porque se ha conservado en un estado fabuloso, por lo visto, ¿no? Sí. Que si de otra forma se hubiese repartido por el mundo, pues a lo mejor hubiese sufrido más daño, ¿no? Cierto, sí. Pues bueno, y contesto a esto, este gamelán justamente es un gamelán de súper buena calidad. O sea, Gustav Mund no cedió cualquier gamelán. Gustav Mund también cedió el gamelán de Chicago, y ese es así malillo. Es bonito, y ahí llama mucho la atención, que también era parte de la estrategia, ¿no? De que visualmente pues aquello llama la atención, entonces es con unos dragones azules y no sé qué, así una cosa muy vistosa, pero luego lo que es el bronce está mucho menos trabajado, y además estos son bloques de madera maciza, o sea, hay algunos instrumentos que son así, no llego, y está todo tallado de un solo bloque, o sea, no es que ensambles paredes, no, es de buena calidad.
Sí, ¿sabes si hay algún compositor occidental que haya incorporado el gamelán a una orquesta sinfónica? Claro, Poulenc hizo el concierto, en el concierto de Poulenc para 2 pianos, ¿es? Sí, El tercer tiene uno movimiento para 2 pianos. Sí. empieza Allí con hay un una gamelán. escala pelo, una de las 2 escalas. Pero claro, con esto ya... instrumentos de gamelán. ¿Eh? Con instrumentos. Con instrumentos de gamelán no, pero sí que ha habido un montón de compositores, claro. Déjame que luego te diga nombres, sí, ahora mismo que no... Pero sí, y sobre todo, o sea, desde mediados del siglo XX para adelante, muchísimos. Y luego también experimentos con el propio gamelán dentro y fuera de Indonesia de, a ver, ¿cómo suena esto si ahora yo cojo y al gong le doy la vuelta? Y le meto así, y le meto además unos clavitos dentro así, y cuando lo doy hace zzz, ¿no? O sea, todo tipo de experimentación se ha hecho. Bueno, Ángela, ahora te vamos a hacer entrega de algo muy albaceteño. ¿Llevas una moneda, seguro? ¿Una moneda? Claro. Si eres de Albacete, una moneda encima siempre. Seguro. Porque hay que darle una moneda, ¿eh? Claro, claro. Las navajas en Albacete, ¿cómo se entregan? Que quede grabado, que quede Vamos, vamos. ¿Subes tú también? Bueno, Ángela, desde Hacemos Barrio, con todo el cariño del mundo, Pepe, de la Faba, te va a hacer entrega de un diploma que académicamente creo que no tiene valor ninguno. Pero bueno, mira a la cámara. Pero que sirve de recuerdo de que por lo menos el día 11 de diciembre de 2025 pues se hace por aquí. Sí, ahí va una dosis de cariño Sí, impresionante. para darte la enhorabuena. Muchas gracias. Y luego te vamos a hacer entrega también de un... Ponte aquí, eso es. Perfecto. Y aparte te vamos a hacer entrega de un regalo que es, viniendo de Albacete, es una navaja de madera de olivo, ¿no, Pepe? Madera de olivo. Madera de olivo y acero, que lleva en la hoja la inscripción Hacemos Barrio, que esto cuando vuelvas a Java se lo enseñas a los javaneses, que les va a Que no encantar. entienden de cuchillos, Que no además, entienden ¿no? de La cuchillos. Es un poco como el gamelán, lleva madera y metal. Madera y Ostras, metal qué bueno. y aparte, bueno, lleva la firma. Venga. Sí. Y entonces esto tengo que... Eso, no podemos regalar nunca una navaja. ¿Por qué no podemos, Pepe? Porque si no se rompe la suerte y la amistad, y entonces la amistad tiene que continuar. Entonces no se regala, se paga. Ah. Entonces se paga de una manera simbólica. Muy bien. Así es que le entrega a Pepe de ¿cuánto? ¿10 céntimos? No, 50 céntimos. Ya. Bueno, pues aquí tienes. Esto es de tanta categoría como... Nada más lo depositaremos ahí en la Faba, en la oficina. Eso se deja en la Faba. Bueno, y muchas gracias por venir, La Ángela. verdad que ha sido algo interesante. Un aplauso final. Ponemos aquí.